Decreto de amnistía política amplia e incondicional aprobada por la directiva de Luis Redondo desata polémica. El COEP y el CNA lo califican como un nuevo pacto de impunidad que perdonará delitos de corrupción. Diputados rechazan que amnistía busque impunidad y Enrique Flores Lanza, desde el exilio, dice que espíritu de la ley es favorecer a las víctimas del golpe de Estado, criminalizadas por la justicia. Congreso de Luis Redondo aprueba la derogación de la sede, pero diputados liberales y de Libre le advierten que eso no es así, porque necesitan mayoría calificada. Por violentar requisitos constitucionales, cuestionan elección del procurador y subprocurador de la República. Senador Bob Menéndez pide a la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro designar al expresidente Juan Orlando Hernández como narcotraficante significativo y cancelarle la visa. Cardenal Rodríguez pide en homilía a Virgen de Suyapa que ilumine el gobierno de Xiomara Castro. Idea al país políticos más decentes, consecuentes con Honduras y los pobres. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 3 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El decreto de amnistía amplia e incondicional que aprobó la Junta Directiva del Congreso que preside Luis Redondo ha generado reacciones encontradas por incluir en el mismo delitos no políticos y aseguran se está frente a un nuevo pacto de impunidad. Pero desde la visión de derechos humanos, otros juristas arguyen que muchos funcionarios públicos en el gobierno de Manuel Zelaya fueron perseguidos penalmente sin darles el derecho a la defensa. Esto no es otra cosa que otro pacto de impunidad, como se le ha llamado. Es uno de los tantos calificativos que persigue a la amnistía para presos políticos y funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales y que aprobó en las últimas horas la Junta Directiva del Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo. Lo que vimos el día de ayer y que trascendió a los medios de comunicación es un largo catálogo de delitos que nada tienen que ver con delitos políticos, de naturaleza política. Este profesional del derecho reconoce que la Constitución faculta al Congreso Nacional para conceder amnistías amplias e incondicionales para delitos políticos o políticos conexos y no para delitos contra la administración pública. Pero realmente lo que se quiere tapar definitivamente con un manto de impunidad es una serie de delitos, incluso contra la administración pública. Ahí en la iniciativa se habla de delitos de falsificación de documentos, delitos, por ejemplo, de malversación de caudales públicos, se habla de delitos de fraude, justamente esos delitos que en la administración anterior, la Maxi y todo esto han estado persiguiendo. En las últimas horas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronunció sobre este decreto de amnistía y, entre líneas, dice que esta medida no tiene nada que envidiarle a las impunes aprobaciones del Congreso anterior. Lo hemos señalado en el pasado y lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy. La impunidad ha sido uno de los males más grandes que hemos tenido en nuestro país y el venir y generar perdón por delitos como malversación de recursos públicos, como enriquecimiento ilícito, así como otros delitos comunes relacionados con el terrorismo, con la aportación ilegal de armas, con el tráfico de recursos, con el tráfico ilegal de recursos naturales, son aspectos que nada tienen que ver con lo político. Pero quienes vivieron de cerca los hechos que desencadenó la destitución del presidente Manuel Zelaya en el 2009, aclaran que a muchos de esos funcionarios públicos los persiguieron penalmente sin darles oportunidad de defensa. El asunto es que hubo una violación a la garantía del debido proceso, una violación al derecho de defensa. Muchas de estas personas ni siquiera se encontraban en el país, habían tenido que huir por una situación realmente lamentable y que todavía hoy los hondureños estamos sufriendo las consecuencias de ese golpe. Era obvio
que se da un golpe de Estado y agarran todo el gabinete económico, a todos los procesan. Y en 12 años, 13 años de golpe de Estado, nadie está preso, porque eran cuestiones eminentemente políticas. Quienes fustigan este tipo de medidas y aprobaciones de una de las dos juntas directivas del Congreso Nacional le piden a la clase política y sobre todo a quienes gobernarán en los próximos 4 años que aclaren la incertidumbre de mando en ese poder del Estado y que de entrada no envíen mensajes iguales o más preocupantes que los del Congreso anterior. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Este jueves, el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, en el exilio, hizo llegar a Telenoticias los argumentos que están detrás del decreto de amnistía aprobado en el Congreso de la directiva que preside Luis Redondo. En el escrito, Flores Lanza señala que la ley de amnistía surge como una iniciativa del COFADE y del Comité de Familiares de Presos Políticos y persigue corregir la ausencia de justicia en Honduras y dar protección a los que han sido víctimas de un sistema de justicia politizado y envilecido, que ha inventado juicios, incluyendo delitos comunes, fabricado pruebas y negado el derecho a la defensa. El golpe de Estado de 2009, del 28 de junio de 2009, asegura terminó de manera violenta con la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. El mismo marca el inicio de una feroz dictadura de 12 años, en donde el Ministerio Público y el Poder Judicial se convirtieron en instrumentos del régimen e inician una cruenta persecución contra todo ciudadano que se opuso al golpe de Estado. Durante todo este tiempo, de manera sistemática, la justicia cumple su papel de criminalizar la protesta social, de perseguir a los defensores de derechos humanos, defensores de sus territorios, a los que se oponen a la reelección, a los que enfrentan el fraude electoral, a los que denuncian la corrupción. Todos son acusados y perseguidos por orden de la dictadura y se convierten en presos políticos, presos de conciencia, perseguidos o exiliados, señala Flores Lanza. Este jueves, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Consejo Nacional Anticorrupción emitieron un pronunciamiento conjunto en torno al decreto de amnistía política aprobado por el Congreso, que preside la Junta Directiva de Luis Redondo. En el mismo señalan que han identificado al menos 68 artículos que hacen referencia a distintos delitos con penas que van de 1 a 15 años, que estarían siendo perdonados si se aplica la amnistía contemplada en dicho decreto y que en su mayoría son delitos de corrupción o delitos comunes, es decir, que no son conexos a los políticos. No son conexos a los delitos políticos, lo cual resulta inconcebible que sean objeto de amnistía, señala el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Consejo Nacional Anticorrupción. Asimismo, se refieren a la validez que el Congreso ha dado al Acuerdo de Cartagena, que sirvió de base para el retorno al país del expresidente Manuel Zelaya. De acuerdo al comunicado conjunto, dar validez al acuerdo es reconocer que este no tenía validez en los últimos años y solo tiene la intención de eximir de responsabilidad penal los delitos que se deriven de situaciones políticas y conexas y no por temas de delitos comunes. El COEP y el CNA señalan que ese decreto de amnistía busca generar un revanchismo de hechos que, si bien no se pueden olvidar, no deben ser parte de una persecución que desnaturaliza el Estado de Derecho y la división de poderes. Indican que los legisladores se han extralimitado en sus funciones, que Honduras no es considerado un Estado socialista y que los diputados, en tanto no se resuelva el vacío legal de tener dos juntas directivas en el Congreso, se abstengan de tomar decisiones de alta envergadura, violentando derechos y garantías. Ambas organizaciones ratifican que lo que es malo en el pasado continúa siendo malo en el presente. La impunidad del Congreso anterior no debe ser imitada por esta nueva legislatura, señala el CNA y el COEP. También sobre este tema se ha referido Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general del Estado, tras conocer que desde el Congreso Nacional se aprobó el controversial proyecto de amnistía para presos políticos y presos de conciencia.
el ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción, Edmundo Orellana, ministro en este gobierno, mediante su cuenta de Twitter, lo catalogó como un nuevo pacto de impunidad. Vea usted, Edmundo Orellana es ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción en el presente gobierno de la presidenta Xiomara Castro y ha catalogado esta ley, esto que aprobó el Congreso Nacional, como un nuevo pacto de impunidad. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el exfiscal y vicealcalde de San Pedro Sula de Libertad y Refundación, Omar Mengíbar, posteó lo siguiente: mi recomendación respetuosa, impregnada del más profundo amor patrio, es que por ahora el Congreso Nacional se abstenga de aprobar decretos, en tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive, indistintamente de cuál porción de diputados apoyemos unos u otros. Por su parte, el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, dijo lo siguiente: en estos momentos que la ciudadanía exige castigo contra los corruptos, es desacertado incluir en un decreto de amnistía delitos en perjuicio de la administración pública, como el enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos. En la zona norte, representantes de diferentes sectores sociales, incluyendo la empresa privada, han hecho un reiterado llamado a la reflexión a los diputados del Congreso Nacional tras analizar los alcances de la amnistía para presos políticos. Uno de los sectores en reaccionar en cuanto al tema de la amnistía para presos políticos fue la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Les preocupa cómo se ha ampliado este término y llaman a la reflexión a los diputados. Y la Cámara de Comercio siempre ha criticado cuando las cosas no están bien, llamando, ¿verdad?, constructivamente a que se corrija el camino. Lo hemos hecho antes, lo volvemos a hacer hoy. Sentimos de que esa no es la manera, ¿verdad?, de que debemos de actuar. Creo que la amnistía está enmarcada dentro de un decreto que lo que busca es reconciliación y perdón, pero la amnistía debe limitarse a las acciones políticas y no que vaya más allá de eso. La dirigencia empresarial considera que esta amnistía es más amplia y cubre acciones que no están relacionadas con lo que aconteció en el 2009. Consideramos de que hay ciertos delitos que sí son de tipo de omisión, como ser abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de los funcionarios, que eso suele ocurrir en la administración pública, algunas veces por desconocimiento u otras veces por accidente. ¿Okay? Sin embargo, consideramos de que hay algunos delitos que están siendo parte de la amnistía que no deberían de ser incluidos. Según algunos analistas, esta acción no abona a la lucha contra la corrupción. Al contrario, promueve la impunidad y además crea confusión cuando los mismos diputados que promueven la amnistía están a favor de la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Yo diría que el tema de la CICI o cualquier otro mecanismo de cooperación será analizado ahora con mayor detalle precisamente por este tipo de iniciativa. Recuerde que países amigos como Estados Unidos, ya el tema de la corrupción no es un simple tema de agenda, es un tema que ellos desde el año pasado incorporaron como un tema de seguridad nacional y por ende así lo van a tratar, es decir, todos estos países del Triángulo Norte están expuestos a esa vigilancia estricta que van a tener los países amigos, incluyendo, por supuesto, la ONU, que evaluará este tipo de iniciativas para ver si aprueba o no un mecanismo como la CICI. A criterio de entendidos, esta iniciativa, como se contempla, envía un mensaje equivocado y de debilitamiento en la lucha contra la corrupción, por lo que reiteran que se reflexione en cuanto a los alcances que la misma tendrá. El Consejo Nacional Anticorrupción, cuya directora ejecutiva es Gabriela Castellanos, y el jefe de la unidad de investigación es Odir Fernández, hoy han distribuido este cuadro: delitos que pretenden ser perdonados por medio de decreto de amnistía. Miren ustedes el título 9, capítulo 3, artículos 284 y 289 del Código Penal, decreto 144/1983, falsificación de documentos en general, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios,
En el caso de falsificación de documentos en general, delito de corrupción no es delito conexo a los delitos políticos. El abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios es delito de corrupción, no es delito conexo a los delitos políticos. El delito de corrupción no es delito conexo a los delitos políticos. Ejemplo, el no enviar el presupuesto general de la República, como lo manda la Constitución previo al golpe de Estado. En el capítulo 6, malversación de caudales públicos, artículos 370, 373A. Delito de corrupción no es delito conexo a los delitos políticos, como quedan todos los casos previos al golpe de Estado y que se logró probar el delito por el Ministerio Público. Y así todos los delitos que consideran en el CNA no son delitos políticos. Por eso la posición contundente, clara, fuerte de la institución anticorrupción con más credibilidad en el país, el Consejo Nacional Anticorrupción. Nadie me puede negar que es la institución cuya percepción es de las más altas en cuanto a combate a la corrupción, moralidad y honestidad. Ha cuestionado lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional y emite este cuadro de delitos que pretenden ser perdonados por medio de decreto de la amnistía política. Bueno, hay un nuevo tuit del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sorprende que diputados que solicitan ayuda internacional para Comisión contra la Corrupción aprueben un decreto de impunidad a los responsables de actos de corrupción entre el 2006 y 2009. Recapaciten. Es el último tuit del Consejo Hondureño, de la Empresa Privada. Unas de cal y otras de arena en apenas una semana para el Congreso Nacional que preside Luis Redondo. Elección del procurador y su procurador es otro pacto de impunidad, dicen liberales y nacionalistas. Antes, en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta que el fabricante de computadoras Dell ha lanzado el XPS 13 Plus, uno de los que obligatoriamente se tienen que incluir en cualquier listado de mejores ultraportátiles del mercado. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El fabricador de computadoras Dell ha lanzado el nuevo XPS 13 Plus, el cual debe estar obligatoriamente en cualquier listado de los mejores ultraportátiles del mercado. Dell ha actualizado su ultraligero de referencia con un diseño minimalista y moderno. Ha eliminado el acabado interior de fibra de carbono de 2 tonos del XPS clásico para crear un diseño más simple, de tono sobre tono, combinando el acabado exterior de aluminio con un interior en el mismo material, disponible en 2 colores, plata o grafito. Incluye una experiencia táctil y estrena un touchpad táctil de vidrio transparente que ofrece retroalimentación áptica. Su gráfica integrada es una Iris X en todos los modelos, mientras que las opciones de RAM incluyen 8, 16 o 32 GB de memoria. Como era de esperarse, usarán los procesadores de 12ª generación Core para portátiles presentado por Intel en Las Vegas y su precio base arrancará en los $1,999. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del café es presentado por Invesa, nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados.
El precio del café fue presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. La elección del nuevo procurador y subprocurador de la República, efectuada a la medianoche del miércoles, tiene vicios de nulidad y debe interponerse un recurso de inconstitucionalidad. Recomiendan los expertos en materia jurídica al violarse requisitos para el nombramiento, mientras la procuradora en funciones, Estela Cardona, niega haber renunciado. La posición autoritaria y nada democrática para elegir al procurador y subprocurador equivale a darse con la piedra en los dientes por repetir lo que se criticó de congresos anteriores, afirma este experto en derechos humanos, quien dice esperaba ver previamente la aprobación de una ley orgánica para selección de altas magistraturas del Estado. Y en junio implementar esa ley con la elección del nuevo procurador o procuradora y también obviamente luego de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. En tercer lugar, estamos en un distiempo constitucional porque la elección de esta Procuraduría debería de hacerse en junio, no en este momento. No hemos renunciado, dijo a Telenoticias la Procuradora General, doctora Estela Cardona, quien tiene claro que hay un delito de falsificación de documentos públicos y el inicio de una acción de inconstitucionalidad para detener la ilegalidad en vista que su gestión vence hasta el 29 de junio de 2022. El artículo 229, a la luz del artículo 309 constitucional, exige como uno de los requisitos ser notario. Por tanto, me parece a mí que si uno de las personas que ha sido electa, ya sea procurador o subprocurador, no reúne ese requisito, obviamente su elección es inconstitucional y se está violentando la norma suprema. Obviamente hay que preguntarse qué hay detrás realmente de esas prisas en esta elección, cuando creo yo que se ha perdido una oportunidad histórica para hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo en el Congreso Nacional. Este abogado ve un escenario de voracidad por el poder y pregunta de dónde salió la renuncia de la doctora Estela Cardona, por lo que, a su criterio, la reciente elección cae en un tipo penal que debe deducirse por haber ultrajado el marco constitucional con dicha elección. Me parece que se están convirtiendo en peor que el verdugo que ellos tanto criticaban. Les está pasando la de Robespierre en la Revolución Francesa, exactamente lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado porque entonces están haciendo una pésima lectura de lo que sucedió en las elecciones pasadas y están degenerando no gobernanza, sino desgobernanza, y no están permitiendo un tema de gobernabilidad para la presidenta Xiomara Castro. La condición de notario es requisito esencial para ser procurador y subprocurador, por lo tanto, se considera inconstitucional la elección que llegó casi a la medianoche del pasado miércoles, práctica inherente a los políticos hondureños. Que lo que existe aquí es un conflicto de normas jurídicas que nos han dejado los políticos del pasado y la clase política en general. ¿Quiénes? Han reformado leyes a su conveniencia en ciertos momentos políticos del país y han dejado vigentes otras leyes por conocimiento, desconocimiento o conveniencia, dependiendo del momento. Se cuestiona además que una de las dos cabezas de un Congreso bicéfalo legisle al margen de la Constitución de la República. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y su bancada en el Congreso Nacional, ante la elección del procurador y subprocurador del Estado y el nuevo pacto de impunidad aprobado por la facción que controla el Poder Legislativo, expresa que si bien constitucionalmente corresponde a este poder del Estado elegir al procurador y subprocurador, no cabe ejercitar esta atribución en este momento como decidió el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, pues el periodo de los actuales titulares vence hasta junio de este año. El Partido Liberal y su bancada legislativa también rechaza que los partidos Libre y Partido Salvador de Honduras hicieran esta elección, inobservando que los elegidos no cumplen con uno de los requisitos que exige la Constitución para el cargo. Artículo 229, en relación al artículo 309, numeral 3, por lo que exhorta a la presidente o a la presidenta de la República a que no sancione un decreto con vicios de nulidad. Enfatiza que dicha elección se ha producido a la medianoche a espaldas del pueblo
práctica que los hondureños siempre han rechazado y que paradójicamente los protagonistas que ahora tienen el poder político criticaron duramente en campaña. Por otro lado, el Partido Liberal y su bancada desaprueba la ley de amnistía para liberación de los presos políticos y presos de conciencia aprobada por la facción que controla el Congreso Nacional, pues la discrecionalidad que otorga ese marco jurídico puede dejar sin sanción a personas y actos que deben ser conocidos y resueltos por la justicia. La bancada del Partido Nacional emitió este día un comunicado pronunciándose por lo que estima las ilegalidades en que ha caído la junta directiva que preside Luis Redondo en relación a la elección del procurador y subprocurador de la República, asegurando que fueron electos a destiempo y que ninguno de los juramentados cumple con la formación profesional que exige la Constitución, que de acuerdo al artículo 309 es requisito ser abogado y notario debidamente colegiado y ninguno de ellos cumple el título de notario. Asimismo señala que la actual procuradora Lidia Estela Cardona cumple su periodo hasta el 29 de junio de este año y que la única vía para remover legalmente a un alto funcionario electo por el Congreso Nacional es mediante el juicio político y para ello se necesita mayoría calificada, es decir, 86 votos de diputados propietarios. La bancada del Partido Nacional hace un llamado a los diputados de Libre a regresar al camino del derecho, pues de continuar cometiendo arbitrariedades llevarán a Honduras a una espiral de ilegalidad que tarde o temprano va a arrastrarnos a una crisis institucional de la que no vamos a poder salir, aseguran. El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera. Mira, y uno de los prominentes hombres profesionales en esta materia de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, mira lo que dice. Si el artículo 229 constitucional señala que para ser procurador o subprocurador general se requiere ser abogado y notario, las mayorías legislativas, sean las que sean, deben cumplir con ese mandato constitucional. No hacerlo implica reproducir el desprecio a la norma suprema. Es uno de los dos tuits, entiendo que hay un segundo tuit. Este es uno de los tuits. El segundo tuit dice, a propósito de la elección de autoridades de la Procuraduría General, la Constitución siempre impone límites y vínculos al proceso democrático. Por tanto, ni siquiera la mayoría legislativa puede aprobar ningún tipo de decisión que sea contraria a esos límites y vínculos constitucionales. Bueno, es la opinión de un experto en derechos humanos, de uno de los hondureños reconocidos nacional y mundialmente como un verdadero profesional en esta materia. Bueno, decíamos hace algunos minutos, una de cal y otra de arenas en el Congreso que preside Luis Redondo. La Cámara Legislativa derogó este jueves el proyecto de la sede en medio de advertencias de algunos juristas que se necesitaba mayoría calificada y dieran más pensamiento para evitar futuras demandas, pero la propuesta fue ignorada. La aprobación llegó en medio de fervorosas participaciones de diputados del Partido Libertad y Refundación que de un plumazo derogaron las zonas especiales de desarrollo económico sede. Eso es lo que hoy se está declarando, que todos los actos que se realizaron violando el mandato del constituyente son inexistentes. Significa que son nulos, significa que no hay sedes, significa que volvemos a restablecer el orden constitucional en el país. Pero entre los diputados del Libre no todos estuvieron de acuerdo en aprobar esta medida con una Cámara Legislativa sin mayoría calificada y un dictamen bastante informal. Entonces hay un procedimiento especial para derogar artículos constitucionales y sabemos que necesitamos 86 votos, necesitamos 2 legislaturas, de lo contrario difícilmente un juez se va a atrever con una ley declarativa querer anular lo que establece la Constitución de la República. Más allá de las paredes del legislativo, muchos creen que antes de discutir o aprobar decretos tan delicados como la sede, deberían aclarar primero qué junta directiva tiene la potestad y la legalidad para legislar.
Nos preocupa que se estén tomando decisiones dentro de los dos congresos nacionales sin tener claridad entonces política, jurídica y legislativa de quién entonces es realmente el presidente del Congreso Nacional. Aún no se sabe si la sede de casos esta tarde en esta típica sesión de una de las facciones de diputados del Congreso Nacional. Lo que sí está claro, dicen algunos juristas, es que el país tendrá que enfrentar una demanda internacional si derogan en serio o en broma la ley de las zonas especiales de desarrollo. Ahora que viene una reforma o probablemente una derogación, a mí no me cabe la menor duda de que van a haber demandas donde esta gente que ha invertido va a tratar de recuperar las probables pérdidas que tenga. Para derogar la sede se tiene que nombrar una comisión de dictamen de al menos 4 de las 7 bancadas representadas en el Congreso Nacional, aprobarlas con 86 votos de los 128 diputados y ratificar la derogación en la siguiente legislatura, siempre con mayoría calificada, un requisito que no se cumple hoy ni siquiera a la mitad. Mediante un comunicado, la sede Honduras Próspera, que opera en Roatán, Islas de la Bahía, advirtió que el Estado de Honduras enfrentaría una demanda de $1.300 millones en caso que el Congreso Nacional derogue las mismas. Indican que cualquier derogación de leyes que no garanticen las condiciones de estabilidad jurídica previstas en la propia legislación hondureña, así como los derechos adquiridos de todos los residentes e inversionistas en Próspera, equivale a una expropiación indirecta e ilegal. Aseguran que lo anterior infringe en la Constitución de la República el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros socios comerciales de Honduras. La demanda contra el Estado sería por generar daños y perjuicios a la empresa. Agregan que esto ocasionaría una controversia internacional, perjudicaría a miles de familias hondureñas y ahuyentaría inversiones esenciales para un futuro próspero en Honduras. Reiteraron que están en total disposición de dialogar con las autoridades competentes y encontrar las mejores avenidas de solución que generen certeza, paz y especialmente más empleos y más inversión en el país. En otra información, en su mensaje en ocasión del 275 aniversario de la Virgen de Suyapa, su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, abogó por la construcción de una nueva Honduras en esta etapa que inicia el país, en donde la corrupción no se afiance, sino que empiece a ser desmantelada. El mensaje de la iglesia hondureña durante la homilía del 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa fue puntual. Abogar por la construcción de una nueva Honduras y no olvidarse de los pobres y de los más necesitados del país. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida. La nueva etapa de la historia de Honduras debe partir desde el combate directo a la corrupción y la apertura de más oportunidades para el pueblo, según el cardenal. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación, cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Oportunidades que la ciudadanía espera con ansias ante las promesas hechas durante la temporada electoral por las actuales autoridades. Uno tiene que poner de su fuerza y lo que uno promete tiene que cumplirlo también, sí. Y ojalá que ella sea buena presidenta. Que cumpla su palabra, como ella dijo también, y en las últimas palabras que ella dijo, mujeres, vamos a ayudarlas. Entonces, ahí estamos esperando que nos cumpla. El mensaje del cardenal Rodríguez es más que oportuno según los analistas. Coinciden en que el cambio del país vendrá junto al fortalecimiento democrático y acabando con la exclusión de las mayorías. Honduras tiene que entrar en una senda de fortalecimiento de las instituciones democráticas, tiene que entrar en una senda de un desarrollo incluyente y lo que está diciendo es que históricamente los gobernantes no se han hecho cargo de trabajar en función de los sectores más excluidos.
El máximo representante de la Iglesia Católica ofreció la misa en honor a la Virgen de Suyapa por las autoridades del nuevo gobierno, para que tengan la fortaleza de combatir la corrupción de raíz y puedan marcar la dirección que lleve a Honduras hacia el desarrollo humano y la posibilidad de una vida digna para los más pobres, marginados y excluidos. Cuando regresemos con el noticiero líder, revueltos los maestros porque el INPREMA invierte $120 millones en el aeropuerto de Palmerola. Y también le informaremos, senador Bob Menéndez pide revocar visa a Juan Orlando Hernández y designarlo como narcotraficante. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos cómo en la comunidad de Ilama, en Santa Bárbara, los pobladores mantienen una vieja tradición de hace 500 años con la celebración del Huancasco, donde los pueblos se visitan para celebrar su santo y abogar por la paz. La noticia positiva es presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Con devoción y religiosidad que se transmite año con año, el municipio de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, celebró su tradicional Huancasco en honor a la Virgen de Lourdes, donde recibió la visita de la Santa Virgen de Candelaria. Los alcaldes pidieron por un país de paz y sana convivencia entre los pueblos hermanos. Que hay una necesidad de dialogar, platicar, ponerse de acuerdo. Eso lo necesitan todas las comunidades. No solamente Ilama, Gualal y Chinda, no, y creo que la humanidad. Desde las 7 de la mañana, pues, del municipio de Chinda, muchos peligreses salieron con la Virgen a cumplir sus promesas, y eso es lo bonito, que la gente viene con fe. De convertirlo en algo más grande para atraer turismo, irlo viendo ya como un beneficio. Según la historia, que data de más de 500 años, este evento fue realizado por nuestros antepasados en señal de paz y cero guerras por disputa de tierras y sembradíos. Hoy, muchos feligreses llegan a pagar sus romerías al templo de la Virgen de Lourdes. Siempre nosotros le pedimos a Dios que los tenga alentados. ¿Y los ha tenido alentados fuera de esta pandemia? Sí, afuera de esta pandemia, y a mi madre también, que tiene 93 años. La tradición continúa viva en el municipio de Ilama, Santa Bárbara. Este es un encuentro de hermandad y de religiosidad para buscar la paz entre los pueblos de Chinda, Gualala e Ilama. En Santa Bárbara, Jorge Interiano, Edward Fernández, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Bastante dinámico en cuanto a noticias. Por ejemplo, lo que está anunciando el vicepresidente de la directiva que preside Luis Redondo en el Congreso Nacional, Russell Tomé. Presentamos siguiente iniciativa para continuar cortando los nudos que habían montado en 12 años de la dictadura. Estamos solicitando la rescisión del contrato de peaje, anular ese contrato. El peaje de la CA5. El peaje de la CA5. Bueno, hoy se derogó la sede y luego viene una de las sedes instaladas en el país y advierte que demandará al Estado por una cantidad arriba de los $1.000 millones. Russell Tomé ha presentado una iniciativa para derogar el peaje en la CA5. El designado presidencial Salvador Narrala está reaccionando en torno a las zonas de empleo y desarrollo económico. El cerebro, entrecomillado, que se las aprobó, debe pagar esa cantidad, la cual debe ser cercana a lo que recibió de sobornos por aprobarlo. Hay un tuit que ya leímos hace algunos minutos de un ex fiscal muy destacado y vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Mengíbar, posteó en su cuenta de Twitter: mi recomendación respetuosa e impregnada del más profundo amor patrio es que por ahora el Congreso Nacional se abstenga de aprobar decretos en tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive, indistintamente del cual porción de diputados apoyemos unos u otros.
Lo dice un fiscal o exfiscal beligerante, un hombre de centro izquierda que ha participado en el proceso electoral afín a la coalición que ganó las elecciones, que es vicealcalde de San Pedro Sula, aunque ha presentado su renuncia por un acuerdo con Roberto Contreras, le está pidiendo al Congreso que preside Luis Redondo. Mi recomendación respetuosa, impregnada del más profundo amor patrio, es que por ahora el Congreso Nacional se abstenga de aprobar decretos, en tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive, indistintamente de cuál porción de diputados apoyemos unos u otros. Miren, a propósito, porque la gente le pregunta a uno, ¿y cuál es la directiva legal? Don Renato, a mí me lo dicen en cualquier sitio público. La de Luis Redondo, la de hay Jorge dos juntas Cáliz. directivas, le digo, y ese tiene que ser un problema político que debe resolver lo más pronto, libre, para que gobierne con tranquilidad la presidenta Xiomara Castro. Esa es mi respuesta siempre. Deben darle, porque apenas llevamos una semana de gobierno, pero pareciera que ya llevamos muchos meses. Sí, así es. Luego que la Sala Constitucional declarara inadmisible los recursos interpuestos contra las dos juntas directivas del Congreso, el mensaje es claro, dicen los analistas, al considerar que la justicia ha señalado que la crisis interna del Congreso es un asunto político y no jurídico, votando así cualquier argumento que pudiera llevar la crisis a otros niveles, y piden a Libre resolver cuanto antes el conflicto. La resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inadmisible los recursos de inconstitucionalidad y amparo presentados en contra de las juntas directivas en conflicto que presiden Luis Redondo y Jorge Cáliz deja un mensaje claro de desmarque del Poder Judicial respecto a una crisis que es más política que jurídica, según este diputado de Libre y ex juez. El problema del Congreso Nacional de ambas juntas directivas es un problema político, y efectivamente la Sala Constitucional ha determinado que no es un problema jurídico. Del mismo criterio es este analista del CIPRODE, quien resalta que si bien la Corte acierta al no interferir en un conflicto político partidario, eso no significa que la crisis se haya superado, por lo cual hace el llamado al partido a sus diferencias, porque entre más tiempo tarde en resolver, la problemática puede escalar una crisis de gobernabilidad, legitimidad e incluso constitucional. Y mientras no la resuelva, la incertidumbre y la credibilidad en el nuevo Congreso y en el país se mantendrá en velo. Este abogado considera que la determinación de la Corte llega en el momento adecuado para evitar agravar la crisis. Muy oportuno también, hemos dicho que este conflicto político no debe dirimirse en otro poder del Estado como es el Poder Judicial, para evitar pues agudizar la crisis política en el Congreso Nacional y que sea mediante el diálogo y los consensos que se llegue a feliz término. Sobre la decisión de los partidos Nacional y Liberal, al dejar el conflicto en manos de Libre, Sierra desestima sus posturas. Los partidos políticos, todos en general, siempre van a perseguir intereses partidarios y políticos. Aunque el Partido Nacional diga que se desmarcan, no es cierto. El Partido Nacional ha tomado una postura y ha sido parte de la crisis. El Partido Liberal también. Los analistas esperan que en las próximas horas salga humo blanco para iniciar un procedimiento legislativo normal que no dé cabida a lagunas legales. El coordinador de la disuelta Comisión Normalizadora del INPREMA confirmó hoy que se cerró el trato con la concesionaria EMCO que maneja el aeropuerto de Palmerola por $110 millones de fondos de los maestros. Dijo que es un excelente negocio, que los docentes no deben temer, que fue socializado con la dirigencia, pero el ministro de Educación, Daniel Esponda, y los líderes gremiales rechazan esta versión y piden cárcel para los que cerraron el trato. Este jueves una nueva controversia resurgió en el Instituto de Previsión del Magisterio luego que la Federación de Organizaciones Magisteriales denunciara que $110 millones del INPREMA finalmente se invirtieron en Palmerola, pese al compromiso de las anteriores autoridades de no ejecutar la inversión. Solicitamos al Ministerio Público y a los entes contralores a hacer las investigaciones correspondientes e investigar la realidad del trasfondo de dicha transacción.
El propio exintegrante de la Comisión Normalizadora del INPREMA, Mauricio Aguilar, confirmó la inversión de 110 millones de dólares al tiempo de solicitar al magisterio tranquilidad, porque sus recursos están garantizados con una ganancia mayor a los 200 millones de lempiras anuales en concepto de intereses. Sus recursos están garantizados. 220 millones anuales adicionales va a recibir el INPREMA para poderle asegurar a esos 500 docentes que el año pasado no se les pudo pagar sus beneficios por falta de presupuesto. Aguilar también asegura que desde hace un año comenzaron el análisis de la inversión y que la socializaron con los docentes, aclaración que el magisterio niega. El señor Mauricio Aguilar, en horas de la tarde del 26, un día antes de que tomara posición un nuevo gobierno, se le advirtió que no hiciese esos trámites correspondientes que ya mis compañeros han explicado. Son 90 millones de dólares supuestamente para comprar la deuda a la banca. Ya los bancos se eximen de cualquier riesgo, ya ellos tienen la plata de esta concesionaria, y 20 millones de dólares que son para hacer al INPREMA accionista en el aeropuerto de Palmerola. Así pareciera bien, se mira bien. El problema es que lo hicieron con la premura, en la oscuridad de la noche. El actual ministro de Educación dice que los 3 ex integrantes de la Comisión Normalizadora del INPREMA deberán explicar y dar cuenta sobre esa decisión. Pero quienes son los responsables y quienes deben de dar cuentas de qué fue lo que ocurrió ahí son los 3 comisionados que han venido dirigiendo el INPREMA. A ellos les debemos de preguntar qué hicieron. Los representantes del grupo empresarial ENCO, del que forma parte Palmerola International Airport, administradores del aeropuerto de Palmerola, aseguran que se trata de una transacción empresarial normal y que todo es ganar-ganar para el INPREMA. De 44 a 215 estamos hablando que está cuadriplicando su beneficio en función de sus agremiados. En ningún momento pondremos en riesgo su futuro, o sea, sus ahorros. Pero la dirigencia insiste y pide al Ministerio Público que investigue los alcances del contrato y a la presidenta Xiomara Castro que intervenga de inmediato el INPREMA. La empresa nacional de energía eléctrica confirmó este jueves que el subsidio para las familias que consumen menos de 100 kilovatios al mes entra en vigencia a partir de febrero y este consumo será gratuito por disposición del gobierno de la República. Además, señala que las facturas correspondientes al presente mes ya están siendo emitidas por la empresa Energía Honduras, según el cronograma de lectura que no puede ser retrasado. Aclara que en las mismas no se verá reflejado el subsidio hasta que se concluyan los procedimientos técnicos para su incorporación en el sistema comercial y que mientras realizan el cambio, las facturas llegarán sin el subsidio, pero este será acreditado y no se requerirá hacer ningún pago. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. Ante la crisis de la NE y el informe Borrón y Cuenta Nueva que reveló el Consejo Nacional Anticorrupción, donde indica que el Congreso favoreció a políticos, empresarios y cooperativas condonando deudas con la NE por 1.540 millones de lempiras, el FOSDE condenó este tipo de amnistías que se aprueban y que van en detrimento del erario y sobre todo en perjuicio de una empresa que se encuentra asfixiada financieramente. Esto facilitó que una cantidad importante de personas que no debieran de haber tenido un tratamiento tan preferencial, pues lo hayan logrado. Pero en cambio, una persona pobre que no paga 1 o 2 meses, no le andan con cuentos para cortarle el servicio de la energía. Es una manifestación muy elocuente de barbarie, de un abuso desproporcionado y de una falta de ética de niveles realmente insospechados. Señaló que son prácticas similares a las del pasado, beneficiando a gente con capacidad de pago y por eso cree que ese dinero puede cobrarse. Es que todo ese dinero se puede recuperar en la medida en que se pueda considerar que los beneficiarios que fueron planteados en el proyecto iba a ser gente pobre o empobrecida. Pero la mayoría de esas personas no han sido pobres ni lo son ahora.
Para eso se necesita un servicio de administración de justicia distinto, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia, señaló Burdet. El CNA presentó un detallado informe en el cual evidencia cómo las amnistías y condonaciones aprobadas por el Congreso anterior favorecieron sectores políticos y del sector privado en detrimento de la economía de la ENE. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa. Disfruta más. La rebaja de 10 lempiras en el precio de los combustibles, aprobada por el Congreso que preside la Junta Directiva que encabeza Luis Redondo, representará un sacrificio para el gobierno de al menos 4.000 millones de lempiras que dejará de percibir, y según la coalición patriótica existen otros mecanismos que servirían para que la rebaja sea mayor. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Un impacto que alcanzará los 4.000 millones de lempiras es lo que representará la reducción de 10 lempiras en el precio de los carburantes, aseguró Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas. Explicó que la disminución en los ingresos se compensará por otra vía, al recaudar más tributos debido a que existirá un mayor circulante en la economía. Si el combustible es más barato, va a haber más transporte. Se espera también que consigo se reduzcan los precios asociados a productos vinculados a la canasta básica. Se espera que con la reducción de los precios del combustible también haya un mayor circulante, que la gente consuma más, y eso trae consigo un crecimiento en la actividad económica. Y con el crecimiento en la actividad económica tenemos oportunidades para recaudar más. El Congreso reformó la ley denominada Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio, que mantenía un impuesto de $1.40 por cada galón que se compra. Los gasolineros y la coalición patriótica esperaban la rebaja por la promesa política de campaña electoral y señalan que existen otras medidas que se pueden tomar para que la reducción sea mayor. Puedan sentarse a dialogar y analizar y a estudiar todas las posibles acciones que se pueden tomar a posterior para ir mejorando todavía el asunto energético en nuestro país y así mejorar la competitividad y los precios al consumidor. Hay propuestas muy concretas para ayudar en estos temas cuando se vienen las alzas de precios. Desde el sector privado señalan que la medida beneficia a la población y la operación de las empresas, pero no se debe olvidar una regulación en el gasto de carburantes y comparten el criterio que sí aumentará el circulante y el consumo de bienes y servicios. Con esta cantidad de dinero que las empresas y las personas dejarán de pagar en el precio de los combustibles, seguramente servirá para aumentar el circulante y el consumo en nuestro país. Para que entre en vigencia la medida, el decreto debe ser sancionado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta por tratarse de reformas legales. Con esta reducción en el precio de los combustibles, ahora se espera que los hondureños también controlen el consumo para evitar que se incremente la factura petrolera, porque esto tiene un impacto en la fuga de divisas. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Este jueves el secretario de Defensa y el secretario privado de la presidenta confirmaron que una comisión de seguridad y defensa junto a otras instituciones serán las responsables de viajar a la zona de la Guam para atender el problema de los productores de palma africana y la invasión en sus fincas. El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, confirmó este jueves a TN5 que el gobierno trabaja en la conformación de un equipo que integrarán las secretarías de Seguridad, Defensa y otras instituciones que tendrán la misión de visitar la zona de Colón para investigar la situación sobre el robo de fruta de la palma africana. Trabaja una comisión en alianza con el Ministerio de Seguridad para poder atender este tema de la UAN y igual otros temas de conflicto para poder con el diálogo resolver en bienestar de todos. ¿Cómo se va a abordar esto, ministro? Bueno, tenemos que escuchar a las partes y salir siempre con un acuerdo donde se asegure la paz de la zona, igual del pueblo hondureño. ¿Es una comisión o cómo va a ser? Sí, sí, la presidenta va a brindar información, igual su servidor
cuando ya tengamos notificado el asunto para poder oficializar. Los productores de palma africana denuncian que grupos armados roban la producción en diversas fincas para comercializarlas, situación que los mantiene operando con números rojos. Por eso demandan la intervención de las autoridades. Pues empezar un diálogo y ver realmente cuáles son las necesidades que hay ahí y por qué se está actuando de esa forma para poder solucionar eso. En el gobierno del presidente Zelaya pues se tuvo un diálogo muy cercano y se evitó precisamente muchas de estas situaciones. La solución del conflicto en el Aguán debe ser una prioridad para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad alimentaria, asegura el COEP, que demanda al gobierno volver la mirada hacia el sector del Aguán. Tenemos tiempo de venir denunciando de que lo que está ocurriendo es que hay grupos organizados de personas que se están dedicando a invadir o a usurpar las tierras y después, una vez que se usurpan, lo que se hace es recoger la fruta de campos productivos de palma africana con el objetivo de poderla comercializar. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, actualmente hay más de 12.000 hectáreas de fincas de palma africana invadidas por estos grupos, situación que ahuyenta la inversión de nacionales y extranjeros. Cuando regresemos con el noticiero líder, senador Bob Menéndez pide revocar visa de Juan Orlando Hernández y designarlo como narcotraficante. Pero antes, en nuestra sección de educación financiera, te contamos por qué es importante prever el futuro para que consideres cómo vas a vivir cuando se produzca tu jubilación o retiro. Educación financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Planificando tu plan de retiro. Ahorra desde ya, no importa si apenas vas a empezar ni cuánto vas a ahorrar. Mientras más pronto empieces, más tiempo tendrás para hacer crecer tu dinero. Establece metas realizables, visualiza cómo quieres vivir en tu retiro y cuánto te va a costar. Todo está en función de cuáles serán tus necesidades y en cuánto tienes que ahorrar para cubrirlas. Realiza aportes voluntarios. En cualquier momento los puedes efectuar y mientras más deposites, más alta será tu pensión de retiro. Educación financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Mejor conectividad y buena señal. No sé si reconoce a esta dama en la pantalla. Es una mujer muy famosa en Honduras. Fue una mujer muy famosa en Honduras en los años 70 y 80. Dora María Telles. En el tercer día de juicios programados contra un grupo de presos políticos que permanecen detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, fueron declarados culpables el líder estudiantil Lester Alemán y la comandante guerrillera y dirigente de Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, Dora María Telles, en juicios que iniciaron a las 10:30 y terminaron poco antes de las 5 de la tarde. Acompañó en la revolución sandinista a Daniel Ortega. Dora María Telles, con el comandante Cero Edén Pastora, se tomaron el Congreso en Nicaragua en su lucha para botar del poder a Anastasio Somoza Debayle. Esta excomandante guerrillera, compañera de Daniel Ortega, hoy ha sido condenada en Nicaragua por pensar diferente a Daniel Ortega. Nadia Camila Tardencía Rodríguez es la jueza que declaró culpable a Lester Alemán, es la encargada del Juzgado Segundo del Distrito Penal de Juicio y se tiene previsto esté a cargo del también líder universitario Max Jerez. Están pidiendo 15 años de cárcel para Dora María Telles, 15 años de cárcel, simplemente por disentir, por pensar diferente a Rosario Murillo y a Daniel Ortega, su compañera de revolución, privada de su libertad y condenada este día. De regreso con la información nacional, en el mismo dictamen que deroga las zonas especiales de desarrollo económico sede, la Junta Directiva que preside el diputado Luis Redondo declaró este jueves inexistente la figura de la reelección presidencial, con lo que restablece el orden constitucional en el país, aseguran. Declarado ilegal e inconstitucional, y eso da lugar también para que todos aquellos que estuvieron involucrados en esa reelección ilegal
tengan que responder ante los tribunales porque son delitos contra la patria que no prescriben. Y ojo con eso, Xiomara Castro está mandando un mensaje al pueblo hondureño, este Congreso está mandando un mensaje al pueblo hondureño que aquí no se va a reelegir nadie en forma ilegal, que el periodo de Xiomara Castro termina el 26 de enero del año 2026. En el último párrafo del dictamen, los legisladores retan al Ministerio Público a actuar una vez que entre en vigencia el decreto contra quienes violentaron el texto constitucional al promover y trastocar la Carta Magna para aprobar o justificar una reelección presidencial ilegal y apátrida. Aseveraron al reiterar que este es un Congreso diferente, un Congreso del pueblo. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, envió este jueves una carta al secretario de Estado Antony Blinken y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen solicitando formalmente se revoque de inmediato la visa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y lo sancionen como un traficante de narcóticos extranjero importante, citando un creciente cuerpo de evidencia incriminatoria de la participación directa del exmandatario hondureño en el narcotráfico. Menéndez instó a la administración Biden a hacer que Hernández rinda cuentas como co-conspirador y a adoptar una posición firme en apoyo del Estado de Derecho de Centroamérica. Las alegaciones en los casos judiciales federales citados sugieren fuertemente que Juan Orlando Hernández está involucrado en actividades delictivas y del narcotráfico, actividades que han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo hondureño y por las cuales no se le ha hecho responsable, escribió Menéndez en su nota, al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico y revocar su visa. El gobierno Biden puede afirmar su compromiso de promover el Estado de Derecho de Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar, destaca el funcionario estadounidense. Luego que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, solicitara al secretario de Estado, Antony Blinken, pedir a la administración Biden sancionar al expresidente Juan Orlando Hernández como traficante de narcóticos extranjero importante, el canciller Eduardo Enrique Reina se limitó a comentar que es una decisión de los Estados Unidos y que en su momento dará una opinión más amplia. Esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar porque tengo que leer la propuesta. No hemos determinado, voy a leer, como le digo ahorita, la petición que hace el senador y pues tal vez después analizaremos cuál será la posición del gobierno. Bueno, fueron las declaraciones del canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Y le ha respondido hoy el expresidente Juan Orlando Hernández al senador Menéndez. Cristina, así es, ¿cuántos una tweets? Serie de tweets, casi 10. 10, y en inglés, 11. Y en inglés, ¿verdad? Y porque en inglés. le hace mención directamente a él. Y en uno de ellos, ¿verdad? Sí. Menciona al senador Menéndez y le dice: le escribo respetuosamente porque hemos trabajado juntos en la lucha contra el narcotráfico. En mayo de 2013 usted vino a Honduras y me pidió como presidente del Congreso Nacional que presionara para que Honduras hiciera extradiciones. Nuestros resultados se celebran en Washington y adjunta una fotografía de Menéndez. En 2011, 2012, usted y otros funcionarios de Estados Unidos me vieron tomar la iniciativa contra una gran resistencia para lograr que la legislatura hondureña aprobara la reforma constitucional para permitir la extradición por primera vez en un siglo, en medio de amenazas de muerte. La votación final se llevó a cabo en una sesión cerrada. Y bueno, y continúa escribiéndole el expresidente Hernández a Bob Menéndez y adjunta una fotografía. Usted sabe que ningún líder involucrado en el narcotráfico o comprometido por el crimen organizado presionaría por la extradición, arrebataría a la policía el control de los narcos, aprobaría el decomiso de activos o construiría nuevas prisiones y me viste hacer todo esto. Tú sabes quién soy, le dice el expresidente a Bob Menéndez y adjunta una fotografía reunido con él. Es parte de una serie de 11 de la traducción tweets. De todos los tweets que le envió
No, Cristina tradujo unos cuantos, Tres, ¿verdad? sí, unos no tres. todos, Sí. porque hasta hace poco recibimos estos tweets, pero en resumen queda el espíritu de la respuesta de Juan Orlando Hernández a Bob Menéndez. Bob Menéndez que pide a Anthony Blinken revocar la visa al expresidente hondureño y designarlo como narcotraficante. Bueno, también recibo en este momento un tuit de el diputado Hugo Noé Pino. Ya esto es sobre otro tema. Dice Hugo Pino, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, ahí hay un error, no es Tribunal Superior de Cuentas, deben investigar esta inversión del INPREMA. El hacer una inversión de esa naturaleza, el último día del gobierno, después de haberle prometido a los colegios magisteriales ante la Comisión de Transición que iban a posponer la decisión, huele muy mal todo, dice el doctor Hugo Noé Pino. La pausa y volvemos. De un tribunal de justicia de dejar en libertad al comisionado general de la policía, Leonel Sauceda, pese a no poder probar de dónde sacó al menos 20 millones de lempiras, es un reflejo de las consecuencias que está dejando el nuevo Código Penal y las reformas aprobadas el pasado Congreso. Advierten organismos anticorrupción que ven cuesta arriba la lucha contra la impunidad, pero los defensores de Sauceda aseguran que hubo justicia y que la Fiscalía falló en sus argumentos. Luego de que el comisionado general de la policía, Leonel Sauceda, quedara en libertad al ser absuelto por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos este miércoles, las reacciones no se han hecho esperar. Una de ellas surge desde la Asociación para una Sociedad Más Justa. Aquí les preocupa que el nuevo Código Penal y las reformas a la ley de lavado de activos beneficien a los involucrados en actos de corrupción. Se hacen reformas legales para beneficiar a corruptos y también se beneficia a un montón de gente también involucrada e imputada en actos de lavado de activos, ¿no? Se va a convertir en un país donde el lavado de activos va a ser parte de una industria. Sin embargo, para este comisionado de policía en retiro, lo ocurrido con Sauceda es un acto de justicia y que en todo caso será el Ministerio Público que debe probar la procedencia de los fondos, por lo que recomendó a la institución encargada de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, reorientar su política y ser más responsable al llevar a un funcionario a los tribunales sin tener medios probatorios. Pareciera que era una estrategia de debilitar la institución policial y con esta resolución que ha dado los tribunales de sentencia consideramos que se ha hecho justicia, pero será la apelación que haga el Ministerio Público para determinar los elementos probatorios que podrán determinar de una vez por todas si en verdad Sauceda puede justificar o no. Por su parte, el Ministerio Público se defiende al afirmar que presentó todas las pruebas de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos del imputado y que fue el nuevo Código Penal y las reformas a la ley de lavado de activos que favorecieron la absolución de Sauceda. Respecto al lavado de activos, se ha vuelto a fundamentar en una absolución en este tipo y esto está relacionado con las reformas que justamente se hicieron el año anterior en el Congreso Nacional para poder beneficiar a algunas personas que estaban acusadas de este delito. A pesar de que el tribunal reconoce que el señor Sauceda no pudo justificar más casi 20 millones de lempiras. El Ministerio Público buscará que se revoque la sentencia al asegurar que el Tribunal de Sentencia no valoró ni analizó la totalidad de las pruebas que acreditaban los delitos y que es por ello que presentará el recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En comunicación con TN5, el abogado Marlon Duarte, defensor del comisionado Leonel Sauceda. Abogado, buenas noches. Bien, se ha interrumpido la comunicación con el abogado Marlon Duarte, que está en comunicación con TN5 Estelar para referirse a las reacciones que se han producido después que el comisionado Leonel Sauceda fuese absuelto por un tribunal de sentencia. Abogado Duarte, buenas noches. Muy buenas noches, Renato, y a todas las personas que miran este programa a nivel nacional e internacional. En primer lugar, Renato, todas estas personas que opinan, lo primero que tienen que hacer es ir a los juicios. Yo siempre he dicho que estos juicios los hagan públicos,
porque en el caso de Leonel Sauceda, el fiscal del Ministerio Público aduce que el señor Leonel Sauceda tenía 19 millones de lempiras en su cuenta al momento que lo detuvieron, y eso es totalmente falso, Renato. Tenía 15.000 lempiras en una cuenta y 500 lempiras en otra. Y la otra situación es la siguiente: el artículo 336 y en su numeral 336, el numeral 1 y numeral 2, el tribunal, antes de deliberar, primero tiene que establecer si las conductas a deliberar son punibles. Y en el caso, el fiscal del Ministerio Público, cuando amplió la acusación, estableció que el señor Leonel Sauceda había malversado 3 millones de lempiras. Y ¿qué pasó ahí, Renato? El fiscal no cumplió su trabajo de ir a buscar las liquidaciones correspondientes de esos 3.36 millones de lempiras, y fue la defensa que le presentó los medios de prueba. El trabajo se lo hizo la defensa, y por otro lado, a quien se liquida todo valor que se le otorga a través de, en este caso, gastos de funcionamiento de distritos policiales, se liquida al órgano administrativo de la Secretaría de Seguridad. En ningún momento, en el 2007 y en el 2006, se le tenía que ir a liquidar al Ministerio Público. Por lo tanto, toda la documentación original se deja en la Secretaría de Seguridad. Y es totalmente falso que el señor Leonel Sauceda tenía 82 bienes. Eso es totalmente falso. El señor Leonel Sauceda tiene una casa valorada en 3 millones de lempiras y una propiedad, Renato, en Olanchito, que fue comprada con un préstamo de Banco Ficosa. Entonces, todo lo que dicen ahí es totalmente falso, y por esa razón le digo a esta gente que solo sabe criticar las resoluciones, que vayan a los juicios, y a los fiscales que por favor hagan su trabajo. La mayoría de los fiscales son buenos, pero en este caso dieron mucho que desear en virtud que no presentaron un tan solo medio de prueba, una tan sola liquidación que ellos pudieran rebatirla. Es más, con la propia prueba de la Fiscalía, que fueron constancias emitidas por la Secretaría de Seguridad, donde decía que el señor Leonel Sauceda liquidó cada centavo que le fue transferido para gastos de funcionamiento. Y la otra cosa, no todavía para finalizar, y todos los policías que me están viendo saben que no se le puede acreditar a usted el mes de febrero si usted no liquida enero. Si usted no liquida febrero, no le dan el mes de marzo. Era mes a mes. Y al señor Leonel Sauceda no le hicieron ningún superior de cuenta. Todos los años hacen una declaración jurada de bienes. Entonces, todo ese tipo de situaciones pasaron en el juicio de Leonel Sauceda, y esa es la verdad que pasó ahí. No que vienen a llorar como niños de 5 años y le quitan un dulce. A los juicios se ganan con pruebas, no viniendo a llorar a los medios de comunicación porque una sentencia no le salió bien. Y me parece que hay que seguir abundando en este tema, Renato, porque la verdad que no se puede criticar una situación y una resolución si usted no, o si las personas que critican esto no estuvieron en el juicio. Bien, el abogado Marlon Duarte, defensor del comisionado Leonel Sauceda. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Amnistía política aprobada en el Congreso de Luis Redondo genera fuerte polémica por considerarla un pacto de impunidad 2.0, pero otros aseguran que el espíritu del decreto busca resarcir el derecho de las víctimas del golpe de Estado según estándares humanitarios contemplados en la doctrina. Escuche la petición del cardenal Rodríguez en la homilía de la Virgen de Suyapa. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Senador Bob Menéndez pide a la Casa Blanca revocar la visa al expresidente Juan Orlando Hernández y designarlo como un narcotraficante significativo. Y Hernández le responde que su trabajo antidrogas se celebra en Washington. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Congreso de Luis Redondo aprueba la derogación de la sede, pero diputados liberales y de Libre le advierten que eso no es así porque necesitan mayoría calificada. Fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, estima como desacertada la aprobación de decreto de amnistía política que favorece delitos de corrupción.
por violentar requisitos constitucionales cuestionan la elección del procurador y subprocurador de la República. Líderes del Libre piden suspender aprobación de decretos y leyes. Confirman cierre de millonario negocio entre el Imprema y la firma EMCO, que administra el aeropuerto de Palmerola. CNA cuestiona que decretos de amnistía tributaria aprobado por el Congreso anterior beneficiara a políticos y empresarios en detrimento de la ANE.